Excelente día. En esta ocasión abordaremos los sistemas de gobierno, la división de poderes. La separación de poderes es garantizar un gobierno justo y el cual esta presentación ofrece una visión general del concepto de separación de poderes y su importancia en la prevención del abuso de poder. Para entender el poder, hay un autor que se llama Michel Foucault, que describe que el poder no puede obtenerse por siempre, simplemente se puede ejercer por un lapso. Entendido esto, hay que recurrir que en América, hablo de Centroamérica, Suramérica, de Norteamérica es otro sistema que habla de el estado de legalidad. Yo puedo atreverme a decir que existe un estado de legalidad. Sin embargo, tal vez no un estado de derecho, porque comprendiendo bien el concepto, tenemos que recurrir a Robert Baumol, el creador de este concepto, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es más que el límite del poder por medio de la ley. Lamentablemente la ley ha sido un instrumento de reflejo del poder. Por eso se dice que cuando la ley refleja al poder se le conoce como estado de legalidad. Y el Estado de Derecho es cuando la ley limita el poder. Por eso se escucha mucho este concepto en redes sociales, en la radio, en internet, en televisión. Pero realmente no se llega al punto esencial que significa. Una vez entablado esto, será más fácil abordar lo siguiente. En la introducción tenemos: la separación de poderes es un concepto fundamental en la teoría política, garantiza un gobierno más equitativo y justo, tiene sus raíces en la antigua Grecia, pero fue desarrollado por Montesquieu. Aquí se aclara que Grecia también tuvo influencia en Roma. Roma empezó como una monarquía. Famoso Rómulo y Remo en la historia de cómo se fundó Roma. Posteriormente se volvió en una república y también fue un imperio. Pero lo que destaca más aquí fue el estudio que hizo Montesquieu de la República de Roma. Pues Montesquieu fue precursor de los sociólogos y él se encargaba de escribir lo que él veía, lo que él estudiaba. Por esa situación, él simplemente estableció esta fórmula, por así decirlo, de un sistema de gobierno. La contribución de Montesquieu fue el espíritu de las leyes de 1748. Proponía la separación de poderes en tres ramas independientes. Esos poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, lo que actualmente conocemos. El poder legislativo es responsable de crear leyes, compuesto por representantes electos, y su función principal es formular y aprobar leyes. Por eso tenemos el Congreso Estatal, tenemos el Honorable Congreso de la Unión y la Cámara de Senadoras, la Cámara Alta. Hay que entender que la legislación no es simplemente dictar o poner la ley. Lo que corresponde es identificar las costumbres que existen en cada sociedad, en cada estado, en cada país, organizarlas, complementarlas y elevarlas al grado de ley. Porque por lo regular, a lo largo de muchos años, inclusive puedo decir que hace 2, 3 siglos, la creencia de generar ley es poner la ley, y no es así. Porque si tú instauras una ley y no consultas a tu pueblo, a tu sociedad, a tus ciudadanos, a tu comunidad, será arbitrariedad. De manera que el órgano legislativo debe tener en cuenta de qué está pasando en la sociedad y no de manera subjetiva emitir leyes que crean que son correspondientes, porque al fin de cuentas, si una ley que emite el Congreso no se sigue, es solamente mala literatura, no es una ley.
tiene que tener el respaldo de los ciudadanos para que así pueda seguirse. Tenemos también al Poder Ejecutivo, que administra el gobierno, hace cumplir las leyes y toma decisiones. Este Poder Ejecutivo tiene la facultad de generar decretos en el cual puede establecer los parámetros, directrices para ejercer una acción. Es responsable de la ejecución y aplicación de leyes. Incluye al jefe de Estado y de gobierno, que podemos hablar del gobernador de cada estado y al Ejecutivo Federal, que es el representante de la República, del país, que se consolida como una república representativa conforme a su constitución. Tenemos también el Poder Judicial, encargado de interpretar y aplicar las leyes. Los tribunales y los jueces garantizan la aplicación de la ley y resuelven las disputas legales. También puede evaluar la constitucionalidad de las leyes. Este poder es esencial, pues se encarga de revisar los litigios, las controversias. Sin embargo, también es un tema de eficiencia. Pues hoy hablamos qué es lo que se dedica a hacer el Poder Judicial y ha costado mucho determinar a qué se dedica, porque elabora sentencias, estudia casos, pero lo que en simples palabras puedo decir, se encarga de generar jurisdicción, mandatos, determinaciones. Si una persona se encuentra despedida de manera injustificada, no le quedará otra opción más que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores del Estado. O simplemente tiene alguna consecuencia en términos familiares, sea una herencia, un conflicto de un divorcio incausado, tiene que acudir a un juzgado, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que el Poder Judicial también tenía sus limitaciones. Pues como hay una forma hermética de analizar la constitución política, hay que entender que nuestra constitución, si bien es cierto que se le puede hacer una apología de que es un gran documento histórico, hay que ser realistas también. Es un documento revolucionario, en el que el ganador impone la voluntad al perdedor. El precursor de este documento fue Los Sentimientos de la Nación en 1813, generado por María Morelos y Pavón, un insurgente. Hay que entender que también él inició esta idea de libertad, igualdad, sobre todo por la conquista española hacia los indígenas que laboraban grandes jornadas de trabajo y eran explotados de una manera brutal. Bien, de ahí tenemos a los tribunales y los jueces. Ellos se encargan de revisar la materia en la que se le indique o se presente la demanda o el juicio en cuestión. Aquí es donde se debe rescatar que el juicio de amparo es un instrumento muy importante porque limita el poder, pues se encarga de defender todo lo que se encuentra en materia de derechos humanos. Y también hay que entender que las convenciones a nivel internacional ahora son parte de nuestra legislación constitucional, pues el artículo 133 de la propia Constitución reconoce que todas las convenciones en materia de derechos humanos pasan a ser parte de la Constitución. Es importante que sepas esto para que puedas defender tus derechos y dar una opinión o una reflexión al respecto. Ese es un trabajo esencial, el difundir los derechos humanos. La influencia en las constituciones. El concepto de Montesquieu influyó en la redacción de las constituciones. La Constitución de los Estados Unidos adoptó la división de poderes. Otros países democráticos también han incorporado principios similares. Hay que entender también que la Revolución Francesa influyó mucho en la estructura y en los sistemas políticos de América. Tal es el grado que hay que entender que Francia tuvo conflictos con Inglaterra y por ello apoyó a las 13 colonias que vinieron a América.
y así consolidaron su declaración y formaron a los Estados Unidos de América. Posteriormente, también a raíz de ese sistema político, se basó la redacción de esta Constitución de México. ¿Y cuál es su nombre? Es los Estados Unidos mexicanos. También tuvo mucha influencia la Revolución Francesa, pues el cura Hidalgo era un hombre muy culto y estudiado que revisaba estos documentos también históricos. Un documento que generó esta revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que podemos ver en uno de sus artículos que habla sobre cuál es el objetivo de los partidos políticos, que es el beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, y no como actualmente es, que se consolida más en obtener el poder. Eso no debe de quedar plasmado actualmente, sino se debe de retomar el origen de los partidos políticos, que es el beneficio de los ciudadanos y la sociedad en general. En conclusión, tenemos que la separación de poderes limita el poder del gobierno y asegura el equilibrio. Fundamental para un gobierno justo y funcional, evita la concentración de autoridad y protege los derechos individuales. Aquí los derechos individuales se les conocía antes de la reforma en materia de derechos humanos de 2010. Esta reforma amplía la gama de derechos, pues simplemente se reconocían como garantías constitucionales y no como derechos. Es por ello que tenemos un gran avance en esta materia. No queda más que agradecer por su tiempo. Y esta vez es mi trabajo difundir esta información y espero que puedan compartir alguna duda sobre estos temas.